lo que quiero ver ahora es qué me va a dar la integral de una trayectoria, ¿sí? Es decir, qué obtengo, o la integral de una función vectorial de este tipo cualquiera. Es decir, cómo hago en principio para resolver la integral. ¿Sí? O sea, lo que queremos hacer ahora es integrar la R, voy a poner una variable auxiliar tau, diferencial tau, ¿sí? El R es un vector, ¿sí? Que tiene componentes X y Z, entre T0 y T. ¿Bien? Como esto es un vector, fíjense que la integral va a ser la integral componente a componente, es decir, va a ser la integral ¿Diferencial cómo era, profe? diferencial tau. Usé una variable auxiliar, como estoy poniendo el límite t, ¿sí? Fíjate que el punto inicial es t0 y el límite final es t, entonces acá uso una variable auxiliar que es tau, ¿sí? Ahí en algunos casos podemos usar, cuando sea la integral indefinida, directamente t acá, pero bueno, como le estoy definiendo, para no repetir el límite con la variable, acá uso una variable auxiliar, ¿sí? Que es tau. En este caso, fíjense que como esto es un vector, la integral es componente a componente, si va a ser la x de tau diferencial tau, ¿sí? Entre lo que dijimos recién, t0 y t, ¿sí? Coma, lo mismo para i, la integral entre t0 y t de i de tau diferencial tau. Es una integral simple, ¿sí? De una sola variable. Y lo mismo para z, integral entre t0 y t de z, acá, de tau, z de tau, diferencial tau. Bien, y acá cierro el paréntesis. ¿Sí? O sea, la integral se hace componente a componente. ¿Por qué me interesa, por ejemplo, la integral? Bueno, supónganse que yo de una trayectoria conozco la velocidad. ¿Sí? Es decir, dado, no sé, la velocidad, ¿se acuerdan que la velocidad v de t la definimos como la r' de t? ¿Sí? Entonces, dada la v de t, ¿cómo puedo obtener yo la trayectoria? Y si conozco la velocidad, para obtener la trayectoria lo que debo hacer es integrar. ¿Sí? Es decir, entonces la r de t, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al integral entre t0 y t de la r', o lo puedo poner r' o v de tau, vamos a dejar como v de tau, diferencial tau, ¿sí? Más que cosa, ¿qué cosa no recupero yo cuando integro la velocidad? O sea, lo que le tengo que sumar acá es la posición inicial, ¿sí? Porque la posición inicial no la recupero con la integración, es la constante que vale r en t0, ¿sí? El valor que tiene la posición en el punto inicial, ¿sí? De esta manera, fíjense que si lo hago componente a componente, me queda en la trayectoria que la x de t es la integral entre t0 y t de la componente en x de la velocidad. Le voy a llamar a esa componente de x, b sub x, ¿de quién? De tau, diferencial tau, más qué cosa, más la posición inicial en x, la x en t0, ¿sí? Luego, i de t igual va a ser la integral entre t0 y t de la componente en i de la velocidad, ¿sí? Más la posición inicial en i. ¿Sí? Y bueno, y con z, lo mismo. Z de t va a ser la integral entre t0 y t de la componente en z de la velocidad, ¿bien?
más la posición inicial en Z. ¿Bien? Es decir, lo que podríamos marcar acá es que este vector que yo definí como R' de t, que es la velocidad, la v de t, ¿sí? Tiene estas tres componentes, es decir, Vx, V sub i y V sub z. ¿Sí? Es que la velocidad es un vector y tiene esas tres componentes. ¿Cuándo voy a necesitar integrar yo? Supónganse que de una partícula conozco la velocidad, yo puedo sacar la posición a través de un integral. ¿Sí? O si, por ejemplo, tengo como dato la aceleración, ¿sí? Para obtener la trayectoria, yo la aceleración la voy a tener que integrar dos veces. ¿Sí? O sea, si yo integro la aceleración, voy a obtener la velocidad, y luego si integro la velocidad, voy a tener la trayectoria. Eso es interesante porque puedo encontrar todas las leyes de movimiento que aprendían en física a través de la segunda ley de Newton en el espacio, digamos, porque a través de la segunda ley de Newton, con toda la sumatoria de fuerzas, tengo la aceleración, ¿sí? Yo sé que, esto como comentario de aplicación, ¿sí? Yo sé que la sumatoria de fuerzas, ¿está bien?, que se aplican sobre una partícula es igual a la masa por la aceleración. ¿Sí? Luego, si conozco las fuerzas, conozco la aceleración como vector, ¿está bien? Si la integro a la aceleración, conozco la velocidad, es decir, la velocidad, la v, vamos a poner el tiempo, la v de la misma forma que está acá, la v de t, ¿qué va a ser? Va a ser la integral entre t0 y t, ¿de qué cosa? De la aceleración más la velocidad inicial, o sea, la velocidad en t0. ¿Sí? Una vez que tengo la velocidad, la puedo integrar y conociendo la posición inicial, recupero la trayectoria. ¿Está bien?